aérea que esté permeable. Proteger la vía aérea si está amenazada o si está obstruida, establecer una vía aérea de urgencia. Y si disponemos de oxígeno, debemos oxigenar mientras llega la ayuda. Esta es una cánula para hacer la cricotirotomía. Y en este esquema, ustedes ven que la lengua se ha ido hacia atrás y está obstruyendo la vía aérea. En estos casos, si disponemos la posibilidad de, con una sutura, traccionar, y si no tenemos sutura, digitalmente con los dedos y una gasa, debemos traccionar. Fíjese que cuando la lengua se va hacia atrás, está obstruyendo la vía aérea. Entonces, cuando nosotros traccionamos, liberamos la vía aérea. Pero si disponemos de una cánula de Mayo o cánula de Guedel, nosotros podemos utilizar y colocarla como vamos a ver más adelante. Acá se está mostrando cómo es una cánula de Mayo, también llamada cánula de Guedel. Tiene una parte recta y una parte curvada. Fíjense que la parte recta es la que queda próxima a la cavidad bucal y la parte curvada va sobre la parte dorsal de la lengua para mantener una vía aérea permeable. Estas cánulas son muy importantes y hay de diversos tamaños. La cánula de Guedel o cánula de Mayo ingresa de esta manera. Y cuando ya ingresó a la boca, se le voltea. De tal manera que queda de esta forma. Hay de diversos tamaños que se utilizan de acuerdo a un paciente pediátrico o de acuerdo a un paciente adulto. Esta cánula lo que hace es permeabilizar la vía aérea en el caso que se encuentre obstruida, ¿no?, por la lengua. La traqueostomía es una intervención que permite, como su nombre lo dice, establecer una vía aérea de urgencia a través de la porción anterior de la tráquea. Entonces, el cirujano hace una incisión. Esta es la glándula tiroides, como nosotros vemos en este esquema. En medio se encuentra el istmo de la glándula tiroides que une ambos lóbulos. Se separa con cuidado y se expone la tráquea. Y se hace una perforación a la porción anterior, ¿no?, y para poder insertar el tubo de traqueotomía. En este esquema, ven el cartílago tiroides, ven la porción anterior de la glándula tiroides con su istmo, y justo en medio del istmo se hace la inserción del tubo de traqueostomía. Nótese que debajo del cartílago tiroides está el cartílago cricoides, y en medio, ahí donde estoy señalando, es donde se hace la cricotirotomía. Entonces, la cricotirotomía es una vía aérea de urgencia, de emergencia, y se puede hacer en menos de 1 minuto, ¿no? Y la traqueotomía sí es una operación que se realiza en quirófano. Entonces acá ustedes están viendo, después de haber hecho la preparación, se está insertando el tubo de traqueostomía. Usualmente la traqueostomía en los hospitales lo hace el cirujano de tórax, pero también lo puede hacer el otorrino, o también lo puede hacer el cirujano de cabeza y cuello. Son los que hacen en los hospitales la traqueotomía. Pero cualquier cirujano entrenado, en el caso que no esté en ninguno de los anteriormente mencionados, podría realizar esta vía aérea de urgencia
para salvar la vida de un paciente que tiene vía aérea obstruida. Hay que tener cuidado y cambiar este tubo. Fíjese, ya ha quedado un orificio ya epitelizado, ¿no? Entonces está cambiando el tubo, ¿no? En pacientes crónicos que necesitan estar con la traqueostomía durante un tiempo considerable. Muy bien, entonces cuando hablamos de trauma, hemos dicho que nos podemos referir a lesiones de partes blandas o a fracturas de las partes óseas, ¿no? Cuando sobre nuestro tejido blando recibimos un golpe, entonces hablamos de una contusión. Este golpe no llega a lesionar la piel. Cuando existe una pérdida del epitelio más superficial, entonces se habla de una erosión o una abrasión, si hay como si tuviese un raspado de toda la piel, ¿no? La parte superficial. Pero si ya penetra el tegumento, entonces hablamos de un delir o laceración. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que acá arriba hay una contusión y acá abajo hay una laceración. Entonces acá ves arriba una contusión, acá abajo una laceración. Y miren acá cómo está la piel, como si se hubiese retirado la parte superficial, ¿no? Esta es una abrasión. Por acá pasó la rueda de una motocicleta, ¿no? Y produjo una abrasión al paciente, ¿no? Con una herida, con pérdida de sustancia en el labio inferior. Y acá vemos distintos tipos de heridas, ¿no? Miren, por ejemplo, estas son abrasiones que ya están en proceso de curación, y aquí en el globo ocular hay una contusión que es evidente que ha producido hematoma. Entonces, ¿cómo se tratan las heridas? Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la herida, ¿no? La herida se debe limpiar principalmente con agua jabonosa. La herida debe ser inspeccionada cuidadosamente. La sutura para conseguir la hemostasia debe ser meticulosa, ¿no? Debe hacerse con bastante cuidado después de que se haya limpiado. ¿Cómo lavamos las heridas? Las debemos lavar con antisépticos. Y tenemos antisépticos que se usan en la actualidad con bastante frecuencia. Uno de ellos es la clorhexidina al 2%, y el otro es el yodopovidona. Acordarse que el yodopovidona puede producir alergia por tener yodo en algunos pacientes que son sensibles a este fármaco. Y también recordar que el yodo se inactiva en presencia de sangre. Todo cuerpo extraño que nosotros podamos encontrar durante la limpieza de la herida tiene que ser retirado, ¿no? Fragmentos de vidrio, de plástico, de madera, de cualquier cuerpo extraño debe ser retirado en el momento del tratamiento inicial. Las heridas se curan y se suturan bajo anestesia local. Y debemos hacer el retiro de las lesiones superficiales que están muy magulladas y que tengan poca viabilidad, o sea, se puede ocurrir necrosis. Este retiro de estos tejidos que ya están muy contundidos se denomina desbridamiento.
vemos pacientes con contusiones y con laceraciones y con heridas, ¿no?, que han sido suturadas. ¿Cuándo decimos cierre primario y cuándo decimos cierre tardío o cierre secundario? Decimos cierre primario cuando realizamos la curación, el lavado y el tratamiento de la herida más la sutura en las primeras 24 horas de haber ocurrido el trauma. Este cierre primario nos da dos opciones: una mejor cicatrización y un mejor control de la infección. Se denomina cierre tardío después de las 24 horas. En este caso es importante tener en cuenta que la herida puede estar contaminada, pero también a veces hay tanto edema, o sea, tanta inflamación en los tejidos que no se puede realizar la sutura. Las heridas contusas o que tienen una incisión profunda pueden ser tributarias de presentar un edema extendido. Puede haber también presencia de hematomas que puede ser difuso o localizado, o pequeños focos de microhemorragia denominado equimosis, y que pueden estar presentes hematomas fundamentalmente en los párpados, en la mejilla o la frente. Y cuando están con mucho edema, estos tejidos necesitan drenarse. Cuando están con mucho edema, estos tejidos necesitan drenarse, o sea, abrirse, limpiarse, colocar un drain, ¿no? Las complicaciones que se pueden presentar es que estas zonas queden hiperpigmentadas, o sea, de color más oscuro que la piel natural, o pueden tener mucho más clara. En este caso se llama hipopigmentación, o puede haber alguna atrofia de los tejidos blandos. Hay que tener alguna consideración especial cuando vamos a suturar labios. Miren, ¿no? Porque sabemos que detrás de la piel, de los labios y de la mucosa está el músculo orbicular, ¿no?, el cual debe ser alineado, ¿no?, y mantener una función labial adecuada. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la unión mucocutánea, ¿ya?, o sea, la unión entre la mucosa labial y la piel que lo rodea debe ser precisa, ¿no? Debe ser precisa. Entonces, en este caso, en esta herida que ustedes ven, el músculo, si está separado, tiene que unirse en un plano, tiene que unirse mediante una sutura en un plano profundo con sutura reabsorbible. Y después en el plano superficial, primero se pone como reparo la parte media, ¿no?, para que no quede una mala cicatrización. Entonces, el primer punto de sutura va a ser aquí, en la parte media, ¿no?, tratando de conservar justo la unión de la mucosa labial con la piel. Ahora, la mucosa seca, que son los labios, y la mucosa húmeda debe quedar alineada para obtener resultados estéticos satisfactorios. Entonces ya sabemos que de acuerdo al tiempo, las heridas pueden clasificarse en heridas limpias o en heridas contaminadas, o
pueden ser heridas contusas, cortantes y avulsión. Y con avulsión. Con avulsión es cuando pierden un segmento o una porción de tejido blando. Y a la vez las heridas pueden ser simples o pueden ser complejas, ¿no? Simples si solo involucran ya sea piel o mucosa. Complejas si involucran piel, mucosa, tejidos vasculares, tejidos nerviosos. Entonces, fíjese que en este tipo de herida hay que tener bastante cuidado en colocar este punto de sutura que una la línea mucosa con la piel, ¿no? Restaurando la forma característica del labio. Miren, este tipo de herida, si se encuentran con estas heridas, ya sabemos que lo primero es hacer una limpieza de la herida. Después de realizar la sutura, la limpieza de la herida, se debe retirar todo cuerpo extraño, cohibir la hemorragia, considerar si está tomado o cortado el músculo. Si esto es así, habría que suturar en plano profundo y después en plano superficial, ¿no? Como ustedes ven aquí, se ha tratado de conservar las características. Aquí, por ejemplo, es difícil de suturar porque ustedes se percatan que hay un gran edema, ¿no?, del labio. Está bastante edematizado. Y después vemos al paciente ya en proceso de recuperación con una cicatriz bastante disimulada. Por ejemplo, esta es una herida compleja. Está tomando piel, está tomando músculo y está tomando mucosa, de tal manera que hasta podemos ver a través de la herida las piezas dentarias con encía. Entonces, en esta herida compleja, lo primero que vamos a tener que hacer es una limpieza cuidadosa, retirar minuciosamente los cuerpos extraños, debridar todos los tejidos que estén muy contundidos y que nosotros veamos que ya no tengan vitalidad, y empezamos a suturar de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces primero suturamos la piel, fíjense, después suturamos piel y mucosa y después ya continuamos con la mucosa. Igual aquí, después de hacer la limpieza, se retira todo el tejido que está muy contundido, tiene que debridarse y se procede a la sutura. En este caso va a ser sutura por plano, un plano profundo que involucra la parte muscular y un plano superficial que involucra externamente la piel e internamente la mucosa. Para un paciente que después se ha recuperado, ya vino a la consulta para poder ver y, bueno, para disimular, se ha dejado bigotes y, bueno, está bastante bien, ¿no? Después de un trauma muy intenso. Y en la foto de abajo nosotros vemos un paciente que tiene contusión, que tiene hematomas, que tiene abrasiones, que el párpado está caído, pero notamos que tuviese como si fuera un ojo cubierto por el párpado. Lo primero que nosotros debemos descartar en este paciente es que este paciente tenga fractura del complejo arco cigomático,
¿no? Arco cigomático, hueso malar. Y este paciente lo tenía. Tenía una fractura en hueso malar y arco cigomático. O sea, parece muy superficial, pero en el fondo era una fractura compleja porque había comprometido las estructuras que le estoy mencionando. De la misma manera, ustedes ven un gran hematoma, un gran edema, perdón, no es hematoma, es edema. Hay que hacer una limpieza y una sutura, ¿no? Y acá ustedes ven que después de la sutura queda todavía un exudado que va saliendo producto del edema que tiene. Fíjense, la consideración especial que también tiene que tener el cartílago de la oreja, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos para poder suturar en 3 planos, en este caso, ¿no? Hay que suturar primero el plano, lo que corresponde al cartílago, suturar por fuera la piel y por detrás del pabellón de la oreja también. ¿Cómo debe ser el examen físico facial? Debe ser sistematizado, debe tener palpación previa inspección y debe ser cuando el paciente ya está estabilizado. Los accidentes de niños son muy frecuentes, ¿no? Sobre todo cuando están en bicicleta y se producen, por ejemplo, estas lesiones que ustedes ven. Esta es una abrasión, ¿no? Una abrasión, y puede dar acompañamiento de pérdida dentaria, ¿no? Y si el paciente tiene su pieza dental, entonces puede hacer este tipo de procedimiento que se reinserta y se feruliza. Y los tejidos blandos tienen que suturarse. En los tejidos blandos siempre hay que dar como profilaxis infección, ¿no? Es poco frecuente porque hay bastante irrigación, pero a veces la fractura de mandíbula puede estar expuesta, las partes blandas pueden estar también expuestos a contaminarse, ¿no? Y pueden haber otros factores como, por ejemplo, alguna alteración del sistema inmunológico. Entonces, una vez que el paciente ha sido estabilizado, y estabilizado significa que está respirando, que no hay hemorragia, ¿no? Y que está inmóvil, pero hay que tener un buen control de la columna cervical porque puede estar comprometida. Si el paciente ya tiene un diagnóstico clínico y terapéutico y tratamiento terapéutico, entonces es de utilidad complementar con estudio imagenológico, ¿no? Con una tomografía, con una resonancia magnética o con una ecografía. En estos estudios ustedes pueden ver el arco cigomático, ¿no? Y la unión. Esta unión es normal, y acá ven la fractura del arco cigomático con pérdida de sustancia, ¿no? No se ve el otro segmento. En el maxilar superior, el profesor René Lefort, un cirujano francés, dividió las fracturas en el maxilar superior y las denominó tipo 1, tipo 2 o tipo 3, o también conocidas como Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Estas fracturas, el doctor Lefort las estudió en muchos cráneos. Él subía a un segundo piso
y desde allí arrojaba los cráneos. Y después de arrojar varios cráneos, él pudo determinar que cuando eran bilaterales, o sea, en el lado derecho, en el lado izquierdo, y eran de manera horizontal, se llamaba LeFor 1. Cuando involucraba no solo el maxilar superior, sino también el conducto lagrimal, los huesos propios nasales, se le llamó fractura LeFor 2 o piramidal. Y cuando el trauma era tan fuerte que separaba prácticamente la cara de la cavidad craneal, y a esto se le llama disyunción craneofacial. Esta disyunción significa separación. Entonces, disyunción craneofacial. Entonces estábamos hablando de LeFor 3, que es la más severa. Fíjense que acá no compromete cavidad orbitaria, en cambio aquí sí compromete cavidad orbitaria. Ahora, las fracturas no siempre son bilaterales. Recordar que para decir LeFor 1, 2 o 3 tiene que ser bilateral. Entonces, en la actualidad nosotros contamos con una ayuda de imagen muy importante, que es la ayuda de la tomografía, ¿no? Y lo que ustedes están viendo allí es una tomografía reconstrucción, o sea, una tomografía 3D en la cual puede verse cómo está fracturado piso de órbita. Se ha fracturado piso de órbita, se ha fracturado el maxilar como una LeFor. Fíjense el trazo de fractura. Miren el Vomer cómo está fracturado. Y fíjense, acá también hay como si fuese una fractura conminuta. Es un hueso suelto, tanto que pertenece al hueso alveolar y también al hueso que está al costado de la nariz. En el maxilar inferior, ven, esto se llama trazo de fractura. Es una fractura o un trazo de fractura. Y acá tienen otro trazo de fractura con desplazamiento. Fíjense de este segmento. Entonces, cuando nosotros vemos eso, tratamos de ser económicos y con un sistema de placas y tornillos vamos restaurando o reconstruyendo a la manera de que fuera un rompecabezas, ¿no? Entonces acá miren, se restaura con una mini placa, ¿ven? Con tornillos, todo el borde inferior de la órbita, se colocan mini placas en forma de L y mini placas rectas para unir nuevamente el hueso de esta LeFor. Es una fractura tipo LeFor 1. En este trazo de fractura se coloca una mini placa con tornillos, como ustedes están viendo. Usualmente las mini placas que se colocan es de 4 agujeros y se colocan 2 tornillos a cada uno. En el trazo de fractura lo que queda es un puente. A ambos lados del trazo, 2 agujeros con 2 tornillos. Ustedes ven que acá se ha puesto otra mini placa y se pone una mini placa más grande, siguiendo el contorno, todo el contorno del maxilar, como ustedes están viendo. Ven este tipo de fractura también, una fractura con desplazamiento. Aquí una parte del maxilar se va hacia adentro, quiere decir que el músculo miloioideo está jalando hacia adentro. Y en esta parte no está insertado, por eso que esta parte se queda hacia afuera. Entonces hay que recordar que en la cara existe una biomecánica.
La cara está conformada por la mandíbula, que en su totalidad forma el tercio inferior. Y el tercio medio y el tercio superior está formado por el maxilar superior y el frontal. Y el cráneo tiene una estructura que involucra, al igual que un edificio que tiene vigas y soportes, tiene pilares y vigas. Estos pilares y vigas van a delimitar las cavidades, ¿no? En el maxilar superior predomina el hueso cortical, mientras que en el inferior predomina el córtico esponjoso. Los músculos que se insertan en el maxilar superior son músculos débiles, mientras los que se insertan en la mandíbula son músculos fuertes, porque es el único hueso móvil de la cabeza. La carga funcional del maxilar superior es pequeña, mientras que es grande la carga funcional de la mandíbula. Los desplazamientos de los fragmentos obedecen al impacto, mientras que los desplazamientos de los segmentos óseos en el maxilar inferior van a depender de la tracción muscular, como ustedes lo van a poder ver más adelante. Entonces fíjense, acá es un paciente traumatizado, ¿no? Tiene contusiones, hematomas. Siempre que encuentren hematomas a los lados, se dice que se denomina ojo de mapache, ¿no? Siempre que hay ojo de mapache, lo primero que hay que descartar es que no tenga una fractura Lefort 2. Entonces acá se ha suturado la piel, ¿no? Y como tiene hundido, fíjense, y está fragmentado este hueso que se llama cigomático, se hace una pequeña incisión y con un instrumento tipo legra de Obergesser se levantan los fragmentos. Estos detalles ya le corresponden estudiar al residente, pero el cirujano dentista debe tener más o menos una idea de cómo es el tratamiento de estos pacientes. La hemorragia en las regiones faciales rara vez lleva a la muerte. Las más graves son las que tienen relación a la cavidad nasal. Nunca debemos efectuar un pinzamiento a ciegas, ¿no? ¿Cómo debemos controlar la hemorragia? Con compresión, o sea, con una gasa hacer compresión. Y si es en la nariz, hacer taponamiento. Si el taponamiento es por delante, se llama taponamiento nasal anterior. Y si es a través de la cavidad bucal y se ingresa a la nariz por atrás, se llama taponamiento nasal posterior. Por ejemplo, miren, acá se ha introducido una cánula nasooral y se está sacando por la boca, está amarrándose una gasa y luego se tira de la cánula, ¿no? Y la gasa queda obstruyendo de atrás adelante. Miren, ahí va el tapón, entonces tapona. O sea, hay un taponamiento anterior que ingresa por la nariz y se va tapando. Pero si hay sangrado en la parte posterior, se pone de esta manera, ¿no? Es taponamiento nasal posterior. Como les decía, para que ustedes tengan una pauta de cómo se realizan estos procedimientos. Entonces acá, suponiendo que ustedes examinan, porque le llaman para que vea a un paciente que los dientes se están moviendo, porque ya lo han atendido, ustedes se percatan que este paciente presenta taponamiento. Ahora ya lo que tienen que averiguar es si el taponamiento era nasal
anterior o era nasal posterior también, ¿no? Que lo más probable es que hagan los dos, el nasal posterior y el nasal anterior. ¿Cuáles son las prioridades de cirugía? Siempre cuando hay hemorragia, ¿no? Y sobre todo si esta puede ser exsanguinal. Si hay hematoma, y este hematoma puede ser epi o subdural, ¿no? O sea, puede estar comprometiendo las duras madres, las meninges, mejor dicho. Cuando hay una compresión en la región medular, y esta puede ser progresiva, una lesión visceral, como por ejemplo en globo ocular, lesiones vasculares periféricas, en una cirugía ortopédica o en un trauma facial. Fíjese la gran destrucción en este esquema que origina el traumatismo por arma de fuego. Fíjese, si ingresa una bala, un proyectil de bala, y ingresa por el lado izquierdo, produce la fractura lineal. Pero al salir por el lado derecho, produce una fractura conminuta. Entonces hay una doble fractura. Miren acá, un disparo que viene por el lado lateral de la cara produce dos tipos de fractura, dos trazos de fractura, y en el agujero de salida produce una fractura por estallamiento, ¿no? Este tipo de fractura se llama fractura conminuta, y muchas veces estos pequeños fragmentos se pierden, ¿no? Por eso se dice fractura conminuta con pérdida de sustancia. Miren acá. Es un niño que había estado jugando con otro y con una escopeta le disparó. Fíjese el gran destrozo que había por arma de fuego. Fractura compleja, tejidos duros, tejidos blandos, ¿no? Afectación de tejidos duros y blandos, y con compromiso de vía aérea, por eso está con traqueostomía, y poco a poco se va reconstruyendo. Ya estas partes los va a tener que reconstruir el cirujano plástico. Entonces, actualmente, el gol estándar para el tratamiento de la fractura es la oclusión dentaria. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a reparar las fracturas óseas, ya sea con alambre o con tornillos. Cuando es con alambre se llama osteosíntesis, ¿no? Entonces, esta osteosíntesis, en este caso, se ha realizado con mini placas. Acá se ha hecho una osteosíntesis, o sea, se ha suturado y se ha puesto una barra con alambre. Y acá se ha hecho otra osteosíntesis, pero se ha hecho con placas y tornillos. Nótese que como acá no hay puente, se deja el agujero en el trazo de fractura y los tornillos se ponen alrededor del trazo. Dos hacia distal y dos hacia mesial. De la misma manera, en el trazo queda el puente. Dos hacia atrás, dos hacia adelante. Y para el borde, porque lo jalan muchos músculos a este hueso, tenemos que utilizar una placa grande que se llama barra de reconstrucción. Pero si no tenemos eso, entonces lo que podemos hacer es utilizar alambre, ligadura alámbrica, de la manera que ustedes están viendo. Se pasan alambre por los dientes, tanto superiores como inferiores, y después se unen y se cierran. Pero este es un tratamiento de emergencia, ¿no? Cuando no se cuenta con las mini placas. Anteriormente, cuando hacíamos la residencia, no había muchas mini placas, ¿no? Entonces nosotros nos enseñaban solamente con ligaduras alámbricas.
a realizar la reducción de la fractura. Entonces hay muchos tipos de arcos y muchos tipos de ligaduras que actualmente están venidas a menos en cuanto a su uso, pero que en caso sea necesario pueden ayudar, ¿no? Porque ahora lo que más se utiliza son las mini placas, pero si no tuviera mini placas se puede hacer este tipo de ligaduras para fijar, pero se requiere de un requisito que es indispensable, que el paciente fracturado tenga dientes, tanto arriba como abajo. Entonces ahí ven ustedes diferentes tipos de fracturas, de formas de poder utilizar el alambre para fijar. Uno de los métodos que hasta ahora se usa es el método de Ivy. Entonces, esto se coloca de la manera que ustedes están viendo. Se pasa un alambre, uno hacia distal y otro hacia mesial. Este alambre se va enrollando de tal manera que quede una anza y por la anza se pasa el alambre más largo hacia la parte proximal y se enrolla. Una vez que esto está fijo, esta argollita va a servir para unirse con la de superior y mantener estos maxilares fijados. Entonces la palabra acá se dice, se reduce la fractura mediante fijación alámbrica. Y si nosotros le ponemos placas y tornillos, se reduce la fractura mediante la utilización de placas y mini placas. Entonces recordar, esto sí se utiliza la ligadura de Ivy, ¿no? Miren, en un tipo 2, lo que se hace es hacer perforaciones interdentales, se coloca este arco, se adapta, se fija con alambre, tanto en el superior como en el inferior, y una vez que están listos y fijados, se puede hacer una ligadura alámbrica intermaxilomandibular. En caso de niños en los que hay fractura, se puede utilizar esta doble ferulización acrílica y que se une con alambre, como ustedes están viendo. Y en caso de pacientes que no tengan dientes y que usen prótesis, se puede hacer lo que se llama la férula de Gunning. Y dentro de los arcos de Gunning, si es que no tienen dientes, se ponen estas anzas para poder hacer ligaduras. De esta manera. Esta se llama férulas de Gunning. Y las férulas de Gunning se utilizan en edéntulos. ¿Y cómo se fijan estas férulas a los maxilares? A través de ligaduras que se llaman ligaduras circunmaxilar y circunmandibular. Esta es una aguja grande que se llama aguja de Reverdin y que ustedes ven ingresa por la piel, atraviesa el músculo pegado al hueso, atraviesa el músculo miloideo, atraviesa la mucosa y el cirujano dentista allí le coloca el alambre. Entonces la aguja vuelve por su mismo camino y va arrastrando el alambre. Y sale por vestibular, atravesando los músculos vestibulares
se encuentra con el alambre por vestibular. Se coloca la férula de Guni y se empieza a amarrar encima de la férula. Entonces la ligadura, en el caso de que haya fractura en pacientes que no tengan dientes. No olvidar que el gol estándar, lo estoy repitiendo 2 veces, el gol estándar del tratamiento de las fracturas de los maxilares es la oclusión dental. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada oclusión, entonces el paciente va a restaurar la forma y va a restaurar la función. Por ejemplo, acá ven una ligadura de Ivy. ¿Cómo se hace la ligadura de Ivy? Fíjense, se hace un doblez, ingresa, ¿no? Uno se va por mesial, otro se va por distal, se encuentran, se anudan, ya queda la ansa. Lo mismo el superior y luego se une superior con inferior. Como ustedes también, uniendo superior con inferior. Están unidos con Ivy. Unidos con Ivy cuando no tenemos alambre, estamos solo, no tenemos la posibilidad de adquirir arco. Y acá hay una combinación de mini placas. Por ejemplo, esta es mini placa con tornillo. Esta es la barra de reconstrucción, es más gruesa, también se fija con tornillo. Acá la oclusión está fijada por 2 microtornillos, un superior e inferior con alambre. Y ustedes ven que el trazo de fractura es a la altura del mentoniano. Entonces se respeta al nervio mentoniano. Este es el nervio. Pero eso tiene que quedar bien fijado. En la placa no puede aplastar al nervio. Acá se está colocando un mini tornillo. Estos son los materiales que se necesitan. Son muy sencillos. Y esto es cuando ya se colocaron los arcos de Eric y se puede hacer la ligadura intermaxilomandibular. Acá ven arco de Eric superior, arco de Eric inferior y está unido con ligas que lo mantienen bloqueado. Aquí también diversos tipos de material. Acá está bloqueado con alambre y acá está bloqueado solo con liga. Actualmente se tiende a hacer solo ligadura elástica. Acá está bloqueado con 2 mini tornillos a ambos lados del maxilar y 2 a ambos lados de la mandíbula. Entonces acá viene el concepto de fractura favorable o fractura desfavorable. Fractura favorable es cuando la dirección de los músculos están en dirección del trazo de fractura. Quiere decir que la acción de los músculos va a hacer que el trazo de fractura se cierre. Pero cuando el trazo de fractura está en dirección opuesta a la acción de los músculos, entonces la fractura se va a desplazar. Bueno, miren, acá hay una fractura desplazada, el piso de órbita, se le ha puesto inclusive el piso y mini placas. Entonces, tanto la estructura del maxilar superior como el maxilar inferior tienen sus líneas de refuerzo o arbotantes, ¿no? Miren, acá está fracturado, múltiples fracturas y cómo se reconstruye con mini placas. Hay muchos abordajes que lo vamos a ir viendo.
Por ejemplo, si es un abordaje externo, hay una fractura. Acá está la fractura y acá está la colocación de la mini placa. Hundimiento, fractura del arco cigomático. Esta es una fractura del complejo cigomato-malar. Cómo se van colocando mini placas, y esta es la malla de titanio para evitar que el ojo caiga, ¿no?, cuando está afectado el piso de la órbita. Pequeñas mini placas en fracturas no desplazadas. Miren, puede ser unas fracturas múltiples que llamamos conminutas o fracturas con pérdida de sustancia. Entonces, en maxilar superior, las fracturas pueden ser favorables o desfavorables. ¿Cuándo es una fractura favorable? Cuando el trazo de fractura está en la misma dirección de la acción del músculo. Quiere decir que si el trazo de fractura está vertical a la acción del macetero, en el momento que el macetero se cierra, lleva el segmento posterior hacia arriba y el segmento anterior se queda hacia abajo. En cambio, cuando el trazo de fractura está en dirección opuesta a la acción, el macetero va para arriba, pero los segmentos se van a juntar. ¿Y para qué me servirá esto? En una fractura desfavorable no puedo ligar con alambre, tengo que poner mini placas. Mientras que en una fractura favorable no necesito poner mini placas, puedo poner ligadura. Perdón un ratito. Miren, en este tipo de fractura desfavorable, como el macetero tira hacia arriba y lleva el segmento distal, ¿no? Y en este tipo de fractura desfavorable, tanto el músculo miloideo lo lleva hacia adentro al segmento. Entonces, en estos casos tienen que ponerse mini placas. En cambio, cuando las fracturas son favorables, se puede poner ligadura alámbrica, como ustedes están viendo en este caso. Son técnicas muy antiguas, pero que todavía pueden servir de recursos, ¿no? En caso que haya desplazamientos y maxilares edéntulos, lo que nos queda son los tornillos con placa de reconstrucción, tornillos bicorticales. Se llama tornillo bicortical cuando atraviesa la cortical externa y la cortical interna. Miren, en este caso que la fractura es favorable, solamente con ligadura alámbrica se puede unir. Ligadura alámbrica más arco de Eric. En los casos que haya poco desplazamiento, solo con alambre se puede unir. Entonces, nosotros podemos poner arco de Eric y ligadura alámbrica en los casos de fractura mandibular favorable. Muy bien.